Hola, buenos días. Bienvenidos a la Academia Robótica.School. En esta octava clase sobre las resistencias vas a aprender ¿qué son las resistencias en paralelo? Las resistencias en paralelo es la unión de varias resistencias de la forma que ves en la imagen. En paralelo es una forma de conexión que consiste en unir una resistencia sobre la otra. Como mínimo se necesitan dos resistencias para hacer un circuito de resistencias en paralelo. Las resistencias unidas en paralelo pueden tener diferentes valores en ohmios, no tienen por qué ser iguales. ¿Cómo funcionan las resistencias en paralelo? Cuando unimos dos resistencias o más en paralelo, forman un conjunto que se comporta como una resistencia. Luego, la unión de varias resistencias en paralelo es igual a una sola resistencia. ¿Cuál es el valor en ohmios de un grupo de resistencias en paralelo? Las resistencias conectadas en paralelo siempre disminuyen su valor en ohmios. El valor en ohmios de un grupo de resistencias en paralelo es siempre menor que la menor de las resistencias que existan en ese grupo. Cálculo de un grupo de resistencias en paralelo. Para calcular el valor de un grupo de resistencias en paralelo, tenemos que usar una fórmula matemática. Ejemplo del cálculo del valor de dos resistencias de 2200 ohmios en paralelo usando la fórmula que nos permite saber el valor de más de dos resistencias. Usando la fórmula tenemos que 1 dividido entre 2200 ohmios nos da 0,00045. Si lo sumamos otra vez nos da 0,00090 y si 1 lo dividimos entre esta cantidad nos da 1111 ohmios. 1111 ohmios es la mitad de 2200 ohmios. Veamos el cálculo usando la fórmula de antes con una calculadora. Dividimos 1 entre 2200. Lo multiplicamos por 2. Y ahora calculamos la inversa de este número. Y nos da 1100 ohmios, que es el total del conjunto de nuestras dos resistencias. Ejemplo del cálculo del valor de dos resistencias de 2200 ohmios en paralelo usando la fórmula que nos permite saber el valor de solamente dos resistencias en paralelo. Es una fórmula más fácil que la anterior de aplicar. Usando la fórmula tenemos que multiplicar R1 por R2 y nos da 4.840.000 y luego dividirlo entre la suma de R1 más R2 que es 4.400. Esta división nos da un total de 1100 ohmios. Como ya hemos comentado, si unimos dos resistencias del mismo valor en ohmios en paralelo, el total del conjunto es justamente la mitad de una de las resistencias. Veamos el cálculo usando la fórmula de antes con una calculadora. Multiplicamos 2200 por 2200. Y ahora dividimos este valor entre la suma de las dos resistencias, que es 4400 ohmios. Y nos da un valor de 1100 ohmios, que es el resultado del conjunto de estas dos resistencias en paralelo. Como hemos dicho,
Si ponemos dos resistencias iguales en paralelo, su valor total es la mitad de una de ellas. Cálculo del valor de un grupo de resistencias en paralelo. Para calcular el valor de un grupo de resistencias en paralelo, usamos una fórmula matemática. Fórmula para el cálculo del valor en ohmios de muchas resistencias en paralelo. Para calcular el valor de un grupo de resistencias en paralelo, usamos una fórmula matemática que ves en la foto. Incluiremos tantas resistencias como sean necesarias a nuestra fórmula. En este caso puedes ver 3 resistencias y una cuarta un poco más flojita. Fórmula para el cálculo del valor en ohmios de 2 resistencias en paralelo. Para calcular el valor de un grupo de 2 resistencias en paralelo, usamos la fórmula matemática que ves en la foto. Como puedes ver, es más sencilla que la fórmula que usamos cuando calculamos muchas resistencias en paralelo. ¿Cuál es el valor de la potencia de 2 resistencias iguales en paralelo? La potencia de 2 resistencias iguales en paralelo es igual a la suma de ambas potencias. En este caso vemos 2 resistencias de 2200 ohmios y medio vatio. Se convierten en una resistencia de 1100 ohmios, pero de 1 vatio de potencia. ¿Qué pasa si no calculamos bien la potencia de una resistencia? Esto ya lo hemos hablado en la clase anterior, pero lo vamos a repetir. Si no calculamos la potencia que soporta una resistencia, esta se va a calentar. Si se calienta mucho, llegará el momento que se desuelde de la placa o circuito impreso o se rompa. Nosotros en nuestras prácticas de electrónica y robótica con Arduino no solemos tener este problema porque usamos resistencias de 1/4 de vatio y trabajamos con potencias muy pequeñas. Tenemos que tener especial cuidado y calcular la potencia de nuestras resistencias en circuitos que consumen mucha corriente o que están conectados a tensiones de altas como 220 voltios de una casa. Hay circuitos que mezclan resistencias en serie con resistencias en paralelo. Este es un ejemplo. Como puedes ver, la resistencia R2 con la R3 forman un circuito de resistencias en paralelo. Y este conjunto de R2 más R3 forma un circuito serie con la resistencia R1. Nota final. Hemos aprendido qué es y cómo funciona un circuito de resistencias en paralelo. Por último, recordarte que puedes preguntar tus dudas y sugerir nuevos cursos desde el apartado de soporte. Como siempre, muchas gracias y hasta la próxima clase.